con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunión de Pauta. Nos reencontramos aquí en la 100.5. Seguimos con la programación de nuestra radio para comenzar una nueva edición, la de este día 29 de septiembre, día miércoles. Reunión de Pauta, nuestro espacio de conversación junto a nuestros panelistas de análisis. Gracias por conversar con nosotros y por estar a esta hora de la tarde aquí en la 100.5 en Reunión de Pauta. Si estás en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar y Temuco, y en pauta.cl, por supuesto. Allí también nos pueden ver y ya están conectados nuestros panelistas, nuestro equipo de cada miércoles. Estamos junto a Eduardo Olivares, periodista, doctor en ciencia política por la Universidad de Manchester, máster en asuntos internacionales de la Universidad de California San Diego y editor general de Pauta. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Hola, Sebastián, ¿cómo están todos? Gracias por acompañarnos, bienvenidos. También está junto a nosotros Nicolás Bome, economista, estudiante del doctorado en Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y director del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Sebastián, feliz de estar acá nuevamente. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y también está junto a nosotros en nuestro equipo de hoy María José Naudón, abogada, magíster en artes liberales, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. Oye, muy bien y muchas gracias por la invitación. Gracias por sumarte a nuestro panel de hoy aquí en Reunión de Pauta. Junto a María José, Nicolás y Eduardo, entonces, partimos analizando los temas del día. Tenemos, por supuesto, como siempre, en nuestro primer bloque, un tema para profundizar más en detalle, pero quisiera partir preguntándoles por un hecho noticioso muy relevante. Lo que ha ocurrido hoy día en la convención marca el cierre de toda una primera etapa de instalación que ha sido larga, tediosa, no ha estado exento de problemas todo este proceso, y hay un hecho en particular que tiene que ver con la aprobación del reglamento y con la aprobación o la ratificación, para ser bien precisos, del quórum de 2/3 en la convención. Me gustaría partir preguntándoles muy breve sobre ese punto. Nicolás, ¿qué significa eso? ¿Cómo interpretas el hecho de que se haya ratificado estos 2/3 ahí en la convención? Bueno, yo primero decir que estoy de acuerdo contigo que esto ha sido un poco tedioso, la verdad. Yo sé que era muy importante discutir el reglamento, pero es como que ahora ya vamos a lo que vamos. Respecto a los 2/3, bueno, ha habido, digamos, muchas reacciones en redes sociales hace tiempo que se han ido discutiendo, pero yo diría que no es ninguna novedad. O sea, desde el principio, desde que se instaló la convención, era claro que no había una mayoría simple para cuestionar los 2/3, y por lo tanto se sabía que esto iba a pasar y, bueno, obviamente que digamos, había mucha discusión. Yo personalmente me hubiera gustado que hubiese un quórum un poco más bajo. Me parece que esto es un poco alto. Entiendo que tiene una carga simbólica muy importante, pero en realidad, desde que conocimos el resultado de la elección y, digamos, los posicionamientos de las distintas constituyentes, se sabía que habían muchos y muchas constituyentes que no estaban por los 2/3, pero se sabía también que no alcanzaban una mayoría simple, que hubiera sido la situación de tensión, digamos, y de choque de la institucionalidad, si la convención determinaba una cosa distinta a lo que estaba en la Constitución. Pero eso hace tiempo que se sabía que no iba a ser así. Entonces yo creo que simplemente se cierra una etapa y ahora ya viene lo más interesante. Sí, del contenido de fondo. María José. Oye, yo creo que, a ver, efectivamente el comienzo de la convención, yo no sé si diría tedioso, yo creo que ha sido más bien sorprendente, me parece a mí. O sea, creemos que hemos tenido episodios que han llamado la atención, ¿no es cierto? Y que en cierto sentido han desvirtuado el verdadero sentido de la labor constituyente, que es importante y fundamental para nuestro país. Creo que este momento, el momento en que se ratifica el quórum de los 2/3, es muy importante en términos de estabilidad política y en términos de respeto de las reglas del juego que emanan desde el acuerdo del 15 de noviembre. Aquí ha habido, ¿no es cierto?, una discusión bien importante y fuerte por un grupo de la convención, por el grupo más radical, digamos, de alterar permanentemente las reglas sobre las cuales no solamente se estableció la forma y el funcionamiento de la Constitución, sino que también es muy importante las reglas en base a las cuales muchas de las personas que votamos a prueba lo hicimos. O sea, no hay que entender los 2/3 relacionados con el rechazo, sino que es muy por el contrario. O sea, muchas personas, un porcentaje importante de los que votamos a prueba, lo hicimos en el marco de unas ciertas normas que hoy día, en cierto sentido, se reafirman. Y digo en cierto sentido, porque hay un
acápite chiquitito, que es el tema de los plebiscitos dirimentes, que es un tema que va a quedar dando vuelta, porque uno puede interpretarlo desde dos maneras, ¿verdad? Una que es la manera positiva, se ratifica la norma, pero por otra parte queda esta duda, ¿no es cierto?, de si estos plebiscitos dirimentes no son una forma un poco larga de saltarse la norma. Entonces, es verdad que esos plebiscitos dirimentes tienen reposado su, digamos, autoridad fuera de la Constitución, en el sentido de de la Convención. La Convención no tiene autoridad sobre el CERVEL, sobre el TRICEL, y requieren, además del presupuesto y del tiempo, ciertos elementos. Sí. Pero creo que no hay que aplaudir el aplauso cerrado, porque aquí tenemos un elemento que puede seguir distorsionando la labor fundamental de la Convención, que es la de fondo, y no estos, digamos, colaterales. Eduardo. Bien, del tedio a la sorpresa voy a agregar otro adjetivo. Yo creo que ha sido una etapa informativa. Ha sido bien interesante este inicio, y tengo la mala noticia que contarle a Nicolás, a María José y a los auditores de que esto no ha terminado. Porque ahora viene la votación de los reglamentos de las comisiones. Entonces la parte reglamentaria no ha terminado, ¿ya? Y respecto solamente del punto de los plebiscitos dirimentes, sí, hay una posible interpretación de que ahí se podría, entre comillas, saltar la norma de los 2/3, dado que abriría plebiscitos dirimentes solamente en caso de que en algunas normas que no alcancen los 3/5 se resuelva por la vía de la consulta ciudadana. La única manera que adquiriría una legitimidad constitucional aquello sería que el Congreso lo apruebe. El Congreso, que estableció las reglas de esta convención, bueno, altere las reglas. Ha alterado tanta regla últimamente que no me llamaría la atención que lo haga también ahora, para que estos plebiscitos dirimentes puedan tener la validez constitucional que necesitan en caso de que así se apruebe. Bien, un repaso del hecho político más importante dentro de la convención hoy día. Sigue adelante el trabajo del reglamento, como nos dice también Eduardo, pero el reglamento en general ya queda cerrado, y este punto en particular, que en su momento había generado harta incertidumbre. Vamos al tema que queremos proponer para conversar en profundidad durante esta semana y durante esta edición de Reunión de Pauta, y tiene que ver con lo que anunció la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, como la respuesta para abordar, al menos inicialmente, lo que está ocurriendo en la comuna con el comercio ambulante, que ha sido un problema, digamos, larguísimo, permanente quizás también para esa comuna y para muchas otras. Pero lo que ha anunciado la alcaldesa tiene que ver con un ordenamiento democrático del territorio, decía ella, sobre la base de la entrega de una serie de permisos para poder funcionar en las calles, y de esa manera tener a lo menos un padrón de quienes están trabajando en la calle. Decía, la política de prohibición solamente, o mirar para el lado respecto de esto, no dio buenos resultados. De ahí entonces que buscan este ordenamiento en base a esta regulación. No se sabe todavía cuántos permisos se van a entregar, porque entiendo que hay un estudio que está pendiente todavía, que se está realizando para determinarlo, pero abrió todo un debate respecto a lo que significaba esta medida y al impacto que tenía también para otros sectores, sobre todo para los actores formales del comercio. Abrimos la cancha entonces para discutir sobre este tema junto a María José Nodón, a Nicolás Fome y a Eduardo Olivares. María José, ¿qué te parece en primer término el anuncio que ha hecho la alcaldesa Iracy Hasler? Mira, yo creo primero que es de justicia decir que la alcaldesa se hace cargo de un problema real. O sea, esto es un problema absolutamente real, es un problema que existe y que además se ha agudizado durante la pandemia. Entonces, creo que intentar minimizar el asunto no es la salida. Ahora, yo creo que este es un problema como los que nos hemos enfrentado muchas veces en políticas públicas, digamos que son problemas complejos, que requieren como una visión de distintas perspectivas. Y yo destacaría al menos tres. Una que es ponerse al tanto de quiénes son los vendedores ambulantes, y en general son chilenos o son extranjeros, que han ido aumentando el grupo de extranjeros también, que tienen como este sustento como sustento único. Entonces, efectivamente, hay gente que vive en situación muy precaria. Entonces, el primer punto que quisiera decir es que hay que hacerse cargo de este asunto. Y por lo tanto, la pregunta es si esta es la manera de hacerse cargo o no. O sea, me parece bien que se haga cargo, el punto es, ¿nos hacemos cargo así o no? Y ahí creo que hay que pensar un segundo punto, y es que cuáles podrían ser, en principio, a pesar de que ella sostiene, ¿no es cierto?, que la estrategia tiene que ver con el dónde y el qué se vende, que eso es importante. Creo que es importante aclarar que hay ciertos asuntos que objetivamente, no en términos políticos, trae aparejado
el comercio ambulante que son negativos. Entre ellos la precarización del trabajo, hay un problema importante que se transforma en foco muchas veces de delincuencia y de mafias que toman los territorios donde están instalados, por lo tanto compromete a veces seriamente la seguridad ciudadana y además, como decías tú, Sebastián, establece condiciones distintas, ¿no es cierto?, entre el comercio formal y el comercio informal y por tanto establece una disparidad de cancha que puede leerse, ¿no es cierto?, como una injusticia de condiciones respecto de quienes juegan en ese elemento. Entonces, visto desde ese lugar, creo que no es una buena estrategia para afrontar un problema real, ¿vale? Y lo que me preocupa es justamente la frase que tú dijiste, porque al pensar por qué se toma esta estrategia que en principio podría ser más bien negativa y decir ordenamiento democrático del territorio, creo que detrás de eso hay una vez más una mirada ideológica del problema, que tiene mucho que ver con el control del Estado y también con la tensión entre los grupos del comercio formal y los que no lo son. Y eso creo que esa visión ideológica no favorece la solución del problema eficiente y efectivo. Eduardo. A ver, hay varios elementos, ¿cierto?, que plantea María José y yo quisiera agregar algunos. Primero es el qué. ¿Qué es el problema? ¿Qué es lo que estamos viendo? María José dice, hay un problema del que no nos hemos hecho cargo y eso hay que partir de esa base. A ver, es muy común que las personas, quienes hemos transitado por el centro de Santiago, todos quienes hemos estado en la calle, nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que sucede en la calle. Y vemos que hay familias, mamás con la guagua al lado, que están vendiendo productos. Por lo tanto, evidentemente, allí hay una necesidad establecida. Hay alguien que necesita estar allí vendiendo, no por elección, sino porque lo requiere. Entonces, una primera cuestión es el qué, y hay allí una necesidad. En segundo lugar, hay también lo que mencionaba María José, una cantidad importante de inmigrantes que han tenido que sostenerse en aquello para sobrevivir. Luego, incluso si uno lo mira desde el punto de vista del consumidor, son productos más baratos, disponibles en distintos lugares, y uno podría incluso agregar que todo eso genera las condiciones para plantear que, mira, lo que hizo la alcaldesa no está nada de mal, porque viene a solucionar o por lo menos lidiar con esta serie de características. Pero eso, que es una mirada, digamos, bien intencionada, choca contra el primer elemento, hay un perjuicio fiscal, no se pagan impuestos, no se pagan las patentes, en el caso encima de las patentes municipales. Segundo, hay una competencia desleal. Evidentemente, si yo tengo un kiosco, ni siquiera pensemos en las grandes multitiendas, si tengo un kiosco y vendo, qué sé yo, el calogón Pelayo, bueno, tengo al señor de al lado que lo vende más barato porque no tiene que pagar nada, que yo sí tengo que pagar. Después está la conformación de mafias que administran estos negocios, lo hacen, y eso es un caldo cultivo para la violencia, la precarización laboral que mencionaba María José, y además un posible daño al consumidor, porque nadie te dice que lo que te están vendiendo cuenta con las características, ¿verdad?, sanitarias o de seguridad que te permitan, ¿verdad?, llevarlo a tu hijo un juguete, por ejemplo, que pueda tener plomo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos que son negativos hacen pensar que la propuesta que realiza la alcaldesa no tenga más valor que decir que es una propuesta nueva, novedosa. Dice, lo que se hizo antes no funcionó, entonces yo propongo esto. Pero el que algo sea novedoso no lo convierte en buena idea, lo convierte en algo distinto, pero lo distinto no lo convierte en buena idea. Y por lo tanto creo yo que más allá de la buena intención, está equivocando prácticamente en todos los tiros, porque está rompiendo con la parte, la parte negativa la exacerba, y lo que puede haber sido visto positivo no lo arregla. Nicolás. Sí, yo lo primero que diría es que coincido con ambos en decir que, digamos, todo el tema de la informalidad en general es un problema estructural de cualquier economía en desarrollo. Basta con ir a cualquier ciudad de América Latina. Y por lo tanto es una condición con la que desde el punto de vista de la política pública hay que asumir como dada. Eso no hay forma de cambiarlo porque la gente necesita trabajar y hay que ver cómo esto, digamos, se gestiona de la menor manera. Entonces ahí yo anoté como varias, y ahora para marcar una diferencia, anoté varias ideas que dijeron María José y Eduardo. Dijeron que acá hay precarización del trabajo, un perjuicio fiscal, una competencia desleal contra otros comerciantes, la posibilidad de que se establezcan mafias, un potencial daño al consumidor. Yo coincido con todo eso. Ahora, la solución para todos esos problemas, al menos para encontrar una solución parcial, porque no vamos a ir a un mundo ideal, la solución es regular.
no es que la cosa siga como está, que es el sálvense quien pueda. Entonces hay que avanzar en una estrategia de regularización que sea ordenada. Y en ese sentido, yo creo que el espíritu de la propuesta es correcto. Lo que se ha señalado desde el municipio de Santiago es que va a verse, por ejemplo, en qué barrios hay ciertos cupos para que puedan establecerse comerciantes, que esto no choque con los productos que vende el comercio formal, que efectivamente se avanza hacia una regularización con pago de patente. Entonces, yo veo que efectivamente hay al menos una intención de hacerse cargo de los problemas que bien señalaban Eduardo y María José. Entonces, como que me cuesta entender por qué, si esos son los problemas, avanzar hacia la regularización sería un error o sería como una medida ideológica, como dijo María José. ¿Y tú lo ves como una política que tiene cierta cuota de pragmatismo quizás para resolver esos problemas? ¿Cómo lo definirías tú? Sí, yo diría que es hacerse cargo de un problema real y desde ese punto de vista yo diría que es algo pragmático. Sí. Contrastemos lo que plantea Nicolás, Eduardo. Bueno, la parte ideológica que la responda María José, pero sí, lo que me concentra a mí, yo pienso que había otros instrumentos, Nicolás. ¿Okay? Tú hablas de una regularización, yo no creo que eso sea una regularización. La regularización es cuando tú algo que estaba mal lo corriges o le das reglas. ¿Okay? Si por regularización se entiende que entrego permisos y reconozco que esas personas estaban en la calle y ahora van a tener un papelito que dice, ¿sabe qué? Usted puede estar acá y le reconozco que usted está acá con estas condiciones, pero lo reconozco que está acá. Eso no es precisamente, yo creo que el instrumento más favorable para la situación. Lo más favorable es apoyar a esas personas, puedes discutir sobre recursos, sobre mejores ideas, se podrá hacer, pero la idea es formalizar, no regularizar, formalizar. Que estas personas tengan una mejor condición para su propio trabajo. Si están en el comercio ambulante es probablemente porque, como te decía yo, es por necesidad, no porque quisieran hacer eso. Que tengan, por ejemplo, como en algún minuto, en alguna época se planteaba que muchas de estas personas eran ubicadas en galpones, ¿okay? De tal manera que en esos lugares se establecían una suerte de ferias permanentes donde podían ofrecer sus productos con condiciones que tenían que ver con comercio establecido. En este caso, sin embargo, estamos hablando de reflejar la informalidad, pero no de formalizar. Y una política pública que refleja la informalidad no es, yo creo, una buena política pública. María José. Mira, yo estoy súper de acuerdo. Yo creo que aquí hay también un problema que es cuando tú tienes un problema real, y en eso estamos completamente de acuerdo, ¿no es cierto? Y además podríamos agregar un problema dificilísimo, de muy difícil solución. O sea, también podemos agregar esa característica. No necesariamente surge una sola alternativa. Entonces yo estoy de acuerdo con Eduardo, ¿no es cierto? Que el problema no es que esta sea una mala alternativa, pero la única. Habrían otras, ¿verdad? Que tienen que ir a quizás con una disposición de recursos distinta, incluso mayor, ¿no es cierto? A formalizar las condiciones de trabajo de la gente del comercio ambulante, por todas las cosas que hemos visto. Pero además hay otro aspecto importante y que tiene que ver con el uso del espacio público. Porque el uso del espacio público, ¿no es cierto?, en el caso del comercio ambulante, se vuelve de alguna manera, se distingue según los lugares. Hay lugares que pueden ser, digamos, ocupados, otros lugares que no pueden ser ocupados, y ahí lo que operaría para poder establecer ciertos márgenes, además del problema de la seguridad pública, digamos, es la fiscalización. Entonces aquí hay un eje en la fiscalización muy importante. Y la fiscalización es fácil pensar que es casi imposible de ejercer. O sea, en una comuna como la comuna de Santiago, fiscalizar que efectivamente esto ocurra como deba ocurrir es bastante quimérico. Entonces yo creo que además de que no es una buena idea, la ejecución de la idea, incluso en sus mínimos, es difícil de llevar a cabo porque requiere un control o una fiscalización enorme. Y ahí entonces cuando yo entro en la cosa más ideológica. Porque creo que lo que hay aquí es una visión del Estado que está un poco alejada, si tú quieres, del control, de la restricción, y está más bien, ¿no es cierto?, planteada en el otro sentido. Entonces, cuando uno dice, mira, es que aquí la alcaldesa, ¿no es cierto?, podría decir, no, es que no se van a instalar los vendedores ambulantes, es que aquí hay espacios que son para todos, hay normas que en cierto sentido podrían ser leídas como que no las vamos a
autorizar porque perjudican al comercio, hay una serie de conceptos que han estado en jaque en este momento, digamos, en este momento político. Entonces creo que también hay una mirada que es clara en la alcaldesa respecto de la funcionalidad de la alcaldía y del Estado, respecto a la organización del territorio, que se deja ver en la frase de el ordenamiento democrático del territorio, porque no es el ordenamiento simplemente, no es la regulación, ¿no es cierto? Es el ordenamiento democrático. Y ese concepto es un concepto político, no es un concepto técnico. Y en ese sentido, detrás me parece a mí que tiene una visión distinta. Nicolás. O sea, yo creo que si el problema es el concepto ordenamiento democrático, bueno, uno puede usar otro, pero yo creo que acá el punto es volver a decir, hay un problema concreto. Hay personas que venden en la calle. Yo ahí tengo una diferencia con lo que señalaba Eduardo, de decir, bueno, a esas personas hay que formalizarlas. ¿Qué significa eso? Van a haber personas siempre vendiendo en la calle simplemente hasta que tengamos un país que tenga otro nivel de desarrollo. Hoy día no hay ninguna institución pública, ni el municipio de Santiago, ni el gobierno central, ni nadie que por la sola voluntad de ejecutar una política pública va a generar que, por ejemplo, ya no haya gente vendiendo en la calle, que ya no hayan personas que no tengan acceso a mayores herramientas de trabajo que, digamos, lo que puedan comprar y vender en una semana. Para lograr eso, hay que crecer económicamente, hay que volver a tener una senda de desarrollo, pero eso está muy lejos de lo que está al alcance de lo que puede hacer el municipio. Entonces a mí me parece correcto decir, bueno, tenemos esta situación y tratemos de ordenarlo de la mejor manera, que demos permisos para que se establezcan en ciertas calles, pongamos ciertos requisitos, que vendan un cierto tipo de productos. Yo creo que mucho más que eso no puede hacer una municipalidad. Sí. Pero mira, Eduardo, querías agregar algo. Sí, que lo que plantea Nicolás, yo creo que tiene un punto importante, ¿cierto? La fuerza de la voluntad no es suficiente para mejorar el mundo. Pero la fuerza de la voluntad tampoco es suficiente para creer que con los 200, 500 o 1000 permisos que se vayan a entregar, el problema se soluciona. No se soluciona. O sea, estamos de acuerdo con que esto no es una solución, ¿cierto? Pero avanza en ese camino, ¿no? Exacto. Que no sé si avanza en ese camino. Esto es una solución al problema. Es decir, se ordena mejor dentro de las posibilidades que tiene un municipio. Pero también se da una señal. Y yo creo que eso es importante, Nicolás, en el sentido de que tú cuando dices, ¿sabe qué? Voy a entregar finalmente una señal de que voy a entregar estos permisos. Lo que probablemente suceda es que luego los permisos comiencen a proliferar o que aumenten a 2000, ¿ok? Entonces, cuando tú entregas esta señal, y yo creo que estamos de acuerdo en que es bien intencionada, ¿ok? Hay una intención por solucionar, si nadie está cuestionando, yo creo, ese origen. Pero se hierra en el instrumento, ese es todo el punto. Y la política pública, cuando hierra los instrumentos, puede provocar problemas peores. Eduardo, y en ese sentido, ¿cuáles son los incentivos que puede generar una política de este tipo, crees tú? No, el incentivo es nunca formalizarse, es nunca, por lo tanto, buscar tener tu negocio bien instalado o dedicarte a hacer algún oficio que sea mejor. Mira, ¿qué sería ideal? Hablando de ideales, de voluntades, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a canalizar este requerimiento, esta necesidad que existe de estas personas que están en la calle, ojo, con niños. O sea, uno tiene que ir a la calle y se darse cuenta que estas personas están con sus hijos, guaguas, ¿ok? Al lado trabajando todo el día. Y ver qué sucede con esas personas, qué sucede con esas familias, cómo escolarizamos a esa familia, a los niños, y luego pensar en cómo también puedes establecer algún trabajo, ¿okay? Formal, en alguna empresa con convenio, que puedan ir solucionándote en la necesidad de trabajo de esa persona. Esa persona no está buscando trabajar necesariamente como comerciante ambulante, busca trabajar. Busca trabajo, claro. Es que justamente es el tema. Nicolás. El principio de la argumentación suponía que las personas que trabajan en estas condiciones extremadamente precarias lo hacían porque preferían eso, porque lo decían, y por lo tanto esta suerte de permisos lo iba como a eternizar en esa situación. Yo, estoy bastante seguro que si a la mayoría, al menos, de las personas que hoy día trabajan de manera muy precaria, como comerciantes ambulantes, se les ofreciera un contrato de trabajo con una situación de formalidad, con derechos, con sindicalización, etcétera, etcétera, la gran mayoría lo tomaría. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra estructura productiva no tiene la capacidad de generar empleos formales y de calidad para todas las personas.
y por lo tanto quienes no son capaces de acceder a estas mejores condiciones de trabajo, porque necesitan trabajar, porque necesitan ingresos, terminan vendiendo cosas en la calle o en otras actividades informales. Entonces yo coincido que la solución de largo plazo tiene que ver con otras medidas, pero hoy día, y por un buen tiempo al menos, va a haber que hacerse cargo de que hay personas que no acceden a empleos de calidad, y bueno, hay que tratar de ordenarlo de la mejor manera para cumplir con sus intereses, con los de el comercio formal, con de las personas que transitan por Santiago. Por supuesto que es difícil y tienen muchas, digamos, tensiones, pero, o sea, lo otro, el no hacer nada, eso no sirve, digamos. Hay que hacerse cargo del problema. Bueno, eso es lo que planteaba precisamente la directora de fiscalización de la municipalidad, ¿no? Que no se podía desconocer esta realidad y que era mejor tener algún registro que sirviera por lo menos para hacer un padrón y eventualmente ir ayudando a esas familias. María José, ahora pensando desde el punto de vista de los sectores formalizados, ¿qué señal se está dando hacia allá? Han sido, por supuesto, muy críticos con esta medida. Mira, yo creo que la reacción del comercio formal es la esperable, ¿verdad? O sea, hay una disparidad en condiciones que los perjudica. Hay ciertas, digamos, como precauciones que la municipalidad dice haber tomado, que tiene que ver, por ejemplo, con impedir la venta de productos que sean ilegales, o dice ahí una cosa que yo no entendí mucho, que dice productos que no los venda el comercio formal. Me parece eso absolutamente imposible, o sea, me parece como completamente quimérico que eso realmente ocurra. Entonces, yo aquí lo que veo es que hay un problema que es de corto y mediano plazo y un problema que es de largo plazo, que es el diseño de la política pública adecuada. Y lo que yo creo es que existiendo efectivamente el problema, tal cual, y reconociendo igual, como dice Nicolás y como dice Eduardo, que aquí hay una buena intención, absolutamente, yo creo que la solución del corto y mediano plazo no es la misma que requiere la de largo plazo y puede perjudicar. ¿En qué sentido también perjudicar? En el sentido de que tú con las políticas públicas entregas un mensaje. Entonces, si tú el mensaje que dices es, la municipalidad está haciendo un estudio topográfico para ver cuáles son los lugares donde se puede instalar el comercio, y hay capacidad más o menos para 1.000, aunque efectivamente no se vayan a entregar los 1.000, pero hay capacidad más o menos para 1.000, lo que estás es legitimando el comercio ilegal. Estás dándole una forma, lo estás autorizando, lo estás de alguna manera estructurando. Y eso que en el corto plazo puede ser positivo, y en eso yo coincido con Nicolás, ¿verdad? En el largo plazo puede producir efectos, creo yo, más negativos que lo que se cosechan en el corto. Entonces, en ese sentido, es una política que advierte o que a lo mejor soluciona una cosa muy inmediata, pero, o más coyuntural, digamos, sin desmerecer en absoluto el problema que ahí ocurre, que es gravísimo, pero que creo que da la señal equivocada respecto de lo que se busca en el largo plazo. Y como las políticas públicas tienen que diseñarse, en el fondo, como esta, hacia el largo plazo, creo que ahí equivoca la solución y puede terminar causando un problema más grande que el que busca solucionar. Bueno, lo que viene ahora es definir efectivamente ese catastro de cuántos permisos se van a entregar, en qué zonas efectivamente, y ojo con lo que puedan hacer otros municipios también que puedan seguir una política similar, ¿no? El problema del comercio ambulante, por ejemplo, afecta fuertemente a otras comunas como Estación Central, que también tiene mucho tránsito, entre otras que podrían eventualmente seguir estos pasos. María José Noudón, Nicolás Bome y Eduardo Olivares nos acompañan aquí en Reunión de Pauta. Nos vamos a ir a una pausa en nuestro primer corte a esta hora de la tarde. Y antes de eso, queremos invitarlos a que revisen el contenido que está preparando Pauta en conjunto con la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes. Nos hemos unido para crear Watchdog Pauta, un servicio de fact-checking con muy buen olfato, todos los viernes en las plataformas de Pauta. Nos vamos al corte y volvemos. Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. Programa Seguridad Social al alcance de todos. Presenta coberturas previsionales de trabajadores independientes y gradualidad. El trabajador independiente obligado a cotizar tiene cobertura en los sistemas de pensiones, salud, seguridad y salud en el trabajo y la ISANA.
El pago de las cotizaciones previsionales se hará en el proceso de operación RENT, con cargo a las retenciones tributarias de los honorarios. La cobertura anual será desde el 1 de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente. Alternativa 1. Cotización por el total de la retención de impuestos con acceso a cobertura completa. Alternativa 2. Cotizar por un monto menor, recibiendo parte de la devolución de impuestos y accediendo a la cobertura parcial. La opción de cotizar parcialmente aplicará solamente hasta el año 2028. Conozca más acerca de este programa en www.ciedes.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile. www.previsionsocial.gov.cl. En Principal, sabemos que invertir en el sector inmobiliario se ha convertido en una excelente opción para aprovechar las oportunidades actuales de los mercados. Por eso, te invitamos a ser parte de un nuevo Capital Call del Fondo de Inversión Renta Residencial Principal Amplo. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Aerocardal, la empresa de aviación privada más grande y segura de Chile. Desde hace 30 años volando al servicio del transporte ejecutivo, charter y traslados aeromédicos en Chile y en todo el resto del continente americano. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Estás en Reunión de Pauta. Sí, estamos de vuelta aquí en la 100.5 en vivo, 7:32, para seguir con nuestra reunión de pauta del día de hoy, junto a nuestros panelistas Eduardo Olivares, María José Nudón y Nicolás Bome. Antes de ir a las noticias coladas que nos traen nuestros panelistas, vamos a la efeméride del día de hoy, 29 de septiembre de este año, y Mafalda cumple 57 años. Fue en 1964 cuando el mendocino Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, publicó en la revista Primera Plana la primera tira cómica de Mafalda. Esta niña que con sus amigos, con su familia, nos hizo reír y pensar durante tanto tiempo. Su primer amigo en sumarse a la tira fue el tímido Felipe, el 19 de enero de 1965. Y una vez que Mafalda ya comenzó a ganar fama, cariño, por supuesto, también de los lectores en el mundo hispanohablante, pasó al diario El Mundo. Manolito después se irrumpió en escena, le siguió Susanita, y ya luego aparecieron Miguelito, Libertad, el pequeño Guille, el hermano de la protagonista también, como otro de los personajes entrañables de esta viñeta. Mafalda, que cumple 57 años. Bien, nos vamos a nuestro segmento donde nuestros panelistas también son los editores de esta parte de nuestro programa. Nos traen sus propias noticias coladas, lo que quizás pasó algo desapercibido, lejos de los titulares, pero que vale la pena detenerse unos minutos para analizar. Partamos con lo que trae Nicolás, que nos invita a hablar de este referéndum que se votó en Berlín, en Alemania, donde se ha vivido una crisis de arriendos bien importante que dio fruto precisamente a esta consulta ciudadana, y más de la mitad de los votantes apoyó la iniciativa que estaba sometida a referéndum: expropiar más de 240.000 viviendas, Nicolás, de grandes empresas inmobiliarias. Sí, bueno, yo creo que esta noticia uno la puede analizar como a ojos de lo que pasa en Chile en distintas aristas. Primero, veía por ahí un tuit que decía: si esto hubiera pasado en Bolivia, estaríamos todos corriendo en círculo y diciendo las políticas expropiatorias del gobierno, etcétera. Bueno, como pasa en Alemania, nadie se escandaliza tanto. Pero yo creo que esto releva una tensión muy fuerte que están viviendo muchas sociedades respecto al precio de la vivienda, sobre todo cuando
la vivienda no solamente se entiende como, digamos, un bien esencial para vivir, sino que se usa muchas veces con fines especulativos. Y ahí entonces está el caso de Berlín, que hay algunas gigantes inmobiliarios con más de 100.000 viviendas. Esto, por supuesto, empuja los precios hacia arriba fuertemente y genera una crisis muy grande. En muchos lugares del mundo se está hablando, por ejemplo, sobre regular el precio del alquiler. Acá ya esto es una medida un poco más extrema, pero es algo que nosotros, particularmente en Santiago, creo que hay una crisis latente, pero todavía no tan fuerte. En algunos años podríamos empezar a tener problemas muy, muy fuertes respecto al costo de la vivienda, y esto habla de la necesidad de regular el mercado de la vivienda, porque si no podemos llegar a una situación donde medidas como la que parece que se ve obligados los berlineses a votar, terminan llevándose a la práctica. Entonces yo creo que hay que adelantarse y generar políticas de acceso a la vivienda, y entendiendo que la vivienda tiene que ser primero un bien básico, y luego y ojalá dejar afuera todas las consideraciones más bien especulativas para lo que se usa muchas veces el tema de la vivienda. Eduardo, ¿qué te parece el tema? Uy, el tema es súper bueno. Entretenido. Pero se mezclan muchas cosas porque, a ver, es evidente que cuando hay una crisis de este tipo, de precios sobre todo, ¿verdad? Y se está viviendo en Chile también, en Chile ya se está viviendo, no solo en Santiago, con el precio de venta, más, sobre todo, más que de arriendo todavía, de venta de propiedades, es que estamos ante un problema. Las soluciones, sin embargo, pueden ser bien variopintas, porque Nicolás dice, bueno, hay que regular, hay que, ¿cierto?, de alguna manera zanjar el asunto de que la vivienda sea un derecho básico, y hay varios argumentos para respaldarlo, pero siempre hay que tener cuidado de no perder el punto, el horizonte de los incentivos también que tienen que existir dentro de un mercado razonable para que genere también sus propios bienes y servicios. Porque si no, uno puede decir, voy a exagerar el punto solamente para expresarlo, que el mercado de la vivienda en Pyongyang, en Corea del Norte, está totalmente satisfecho. No sé si ustedes ven cómo Kim Jong-un pasa cortando banderitas, ¿cierto?, cuando inaugura estos tremendos edificios que son re bonitos por fuera. Y claro, y él dice, bueno, aquí hemos entregado vivienda para todas las personas que lo necesitan, y le sacan fotos, y la gente en Corea del Norte, tú sabes que es la gente más feliz del mundo. Por lo menos así lo transmiten los medios oficiales. Entonces, es una caricatura lo que estoy haciendo, ya para que nadie lo tome como que nadie está proponiendo eso acá. Pero hay que tener, por lo tanto, un cuidado en la regulación de no tampoco exagerarlo al punto de que termine comiéndose los incentivos naturales de una sociedad, ¿verdad?, con un mercado sano, saludable. Y lo que pasó en Alemania, como para contar la película completa, es que este fue un referéndum no vinculante, es decir, los berlineses fueron, votaron, dicen que quieren regular el mercado, hablan de expropiar, efectivamente, pero esto todavía tiene que ser resuelto por el Parlamento berlinés, ¿okay? Sí. Donde es bien probable que pase a todo esto, porque está con mayoría de izquierda. María José. Oye, a mí me encantó esta noticia colada, la disfruté profundamente, y porque creo que además tiene como el mismo parámetro de juicio que uno le puede poner al tema que estábamos hablando en el primer bloque, porque lo que hay aquí es un problema efectivo, ¿no es cierto?, un problema que requiere solución y que produce muchos problemas negativos para muchos ciudadanos, pero que tiene formas de abordaje distintos, que es muy razonable en términos políticos ponerlos, ¿no es cierto?, en común. Y creo que yo, por una formación profesional, siempre tiendo a ir al origen del problema más que a la solución de los problemas. A lo mejor eso no habla muy bien de mí, pero bueno, en fin. Entonces, cuando uno piensa en el origen del problema, en el caso de Berlín, yo me dediqué a seguir links que estaban unidos a la noticia, y uno ve que tiene que ver también, o sea, primero con una falta de regulación en la especulación financiera, que por supuesto, ¿no es cierto?, es importante abordar. Segundo, porque, haciendo un poco el símil con Corea, no se construye en Berlín la cantidad suficiente de viviendas para satisfacer la demanda. Y eso tiene que ver con otras variables del mercado y de las necesidades de los berlineses, que también hay que abordar. Y una que me pareció muy interesante es que cuando Berlín se convierte en la capital, empieza a recibir una cantidad de migración de ciudadanos de altos ingresos que vienen a vivir a la capital, por lo que significa vivir, ¿no es cierto?, en un contexto, digamos, urbano de esas características. Y esto también genera, esta como migración, digamos, genera
también estos efectos en la vivienda. Entonces, claro, uno piensa, y puede ser lo más fácil, lo más sencillo, dentro de la complejidad, por supuesto, en la medida de, mira, es propio o fijo los precios. Pero es muy probable que esas medidas a largo plazo, una vez más, se vayan complejizando porque los factores de ocurrencia del problema son también muy complejos. Entonces creo que hay que darle una vuelta, igual que en el caso del comercio ambulante, porque a veces las soluciones que enfrentan los problemas como si fueran unidireccionales pierden al mediano y largo plazo porque empiezan a aparecer estas otras aristas que están debajo pero que son menos evidentes o que son menos visibles a la primera mirada, digamos. Interesante el tema en el contexto chileno, por supuesto que cobra harta relevancia y por las proyecciones que hay también la tendencia parecía ser similar, y en otras partes del mundo también, en Barcelona, las turísticas, por ejemplo, donde han subido muchísimo los precios. Sí, bien interesante. La noticia... Una cosa súper cortita. María José, sí. Que coincido con Nicolás absolutamente. Un segundito, en la necesidad de adelantarse. O sea, creo que ahí Nicolás tocó un punto súper importante. O sea, no hay que llegar al punto del colapso para solucionar el colapso, sino que si uno tiene estos casos, digamos, relativamente a la mano, es forzoso adelantarse e ir previendo problemas sociales que son muy importantes. Estamos junto a Nicolás Bombe, María José Naudón y Eduardo Olivares. Vamos a nuestra siguiente noticia. María José, vamos con lo que tú nos propones, una entrevista del diario El País al neurólogo Facundo Manes, no sé si pronuncié bien su apellido, que sostuvo que en 5 años whatsappear todo el día estará tan mal visto como fumar en un avión. Esta noticia yo creo que es una señal de alerta para todos, ¿o no, María José? Mira, esta noticia me describe a mí de cuerpo entero, porque a mí me gusta mucho pensar, ¿verdad?, cómo vamos a ir cambiando en un mundo donde el conocimiento cada 12 horas se duplica. O sea, cómo vamos a ser capaces de tomar decisiones en un mundo donde la velocidad del conocimiento y por tanto la posibilidad de hacerse cargo del conocimiento es absolutamente imposible. Entonces, lo que plantea, ¿no es cierto?, este argentino, es cómo se compatibiliza el desarrollo humano con la tecnología, y ahí da cuenta de un elemento que a mí me parece importantísimo, y es que lo único que nos va a diferenciar o lo que va a ser realmente irreemplazable es aquello que nos define como seres humanos. Y en un mundo donde va a cambiar el trabajo, donde va a cambiar la política, donde van a cambiar las relaciones humanas, mira qué interesante es que la clave va a ser volver a lo más básico. Entonces, la pregunta que sigue evidente es, ¿qué es aquello que nos hace humanos? Y obviamente esa pregunta es una pregunta amplia y compleja, pero creo que además para el momento que vivimos en Chile, es interesante como destacar que lo que quizás nos distingue más es que somos seres sociales, somos seres en vínculos, seres vinculares. Y eso creo que esta pandemia lo ha hecho mostrar con mucha fuerza, la importancia de esos vínculos. Y por lo tanto, ¿qué es eso? Es la capacidad de pensar en conjunto, de leer al otro, de empatizar, de construir una sociedad mejor y más justa. Entonces, creo que nos hemos dedicado, hemos tenido un tiempo donde ha cambiado la individualidad, las identidades, la sociedad de víctimas y victimarios, y esto es un llamado a darnos cuenta que ya ni siquiera es por voluntad nuestra, es porque nos van a llevar los tiempos hacia allá. Vamos a tener que aprender a tomar decisiones en un mundo incierto, a relacionarnos de otra manera y también a administrar las tecnologías y los datos que se van a transformar en grandes focos necesarios de legislación, también respecto, digamos, de políticas públicas y de la redistribución del poder. O sea, así como el poder estuvo en el dinero y estuvo en la fuerza, ahora va a estar en los datos. Y eso entonces es importante tenerlo, creo yo, en cuenta y mirarlo. De todas maneras, sí. Eduardo. Facundo Manes, por lo que he estado leyendo, es uno de los neurólogos más famosos que hay en el mundo, argentino de nacimiento, ha trabajado mucho en Estados Unidos, y él hace este tipo de proyecciones que apuntan, claro, María José lo lleva a un siguiente nivel, entonces yo voy a bajarme lamentablemente un nivel nomás, María José, porque lo subiste, y es que, a ver, dos cuestiones acá, una cuestión con la conducta social, que se vincula con esto del whatsappeo todo el día y después se va a prohibir porque va a ser mal visto, y entonces a mí siempre me llama la atención cómo, entre todos a veces, voy a decir yo, criticaba cuando uno iba en el metro y veía a todo el mundo con el celular. Y yo decía, oye, la gente está toda mirando el celular, ¿ok? Ya no hay conversación. Y yo pensaba, bueno, antes de los celulares no es que la gente en el metro anduviera conversando, pues. Yo no me subía al metro y me ponía a conversar con la María José, a quien no conocía, no, claro, como quien uno habla con la vecina. Entonces, dentro de todo, por lo menos ahora hay una comunicación, solo que no es comunicación con el que está al lado mío.
Eso es lo triste de pronto cuando tú ves a un papá y a un hijo, uno al lado del otro, en vez de conversar entre ellos, están whatsappeando, tiktokeando, instagrameando y todos los eando que existen hoy día. Eso en una dimensión. Y la otra dimensión interesante, que se parece a lo que apuntaba María José también, es cómo existe algo que hoy día se llama el outsourcing de las memorias. Yo desafío al auditor o a ustedes que me digan 3 números de teléfono de algún familiar. No me lo digan aquí, pero piensen ustedes, ¿se lo saben de memoria? Está difícil. ¿Saben de memoria los números de teléfono del tío, del primo, de la hermana, del marido? En fin. Yo no me sé ni el mío. ¿Viste? Mira, pero resulta que cuando éramos chicos... Pero no hace tan poco. No, pero cuando yo era chico, voy a hablar solamente por mí, quizás podría hablar por Sebastián. Yo me acuerdo del número de teléfono de mi casa, del que tuve alguna vez, del que tenía mi papá, mi mamá. Yo me acuerdo de esos teléfonos. Sí. ¿Okay? Pero hoy día ya no me acordaría, yo dudo por lo tanto que las nuevas generaciones se acuerden del propio. ¿Qué ocurre? En un estudio que hubo de la Universidad de Birmingham en 2015 mostraban que ya en esa época 1/3 de los británicos ya no recordaba los teléfonos que utilizaban, porque toda la memoria la estábamos descargando en un aparato. Y eso también habla de cómo, apuntando a lo que dice María José, los seres humanos estamos enajenando nuestra memoria, y no es poca cosa. Nicolás. Sí, no, bueno, yo solamente para apuntar algo distinto que yo leí de esta noticia, al menos a mí la frase que más me interesó de esta noticia que dijo este neurocientífico fue: por primera vez en la historia, la evolución inmediata del cerebro no será biológica. Yo creo que a mí ese punto me parece extremadamente interesante y tiene que ver como con la velocidad, ¿no?, de los cambios a los que nos vemos enfrentados. O sea, y claro, yo pienso en mi infancia, y yo tengo 31 años, pero digamos, no fue hace tanto, fue hace 20 años, mi infancia, y no tiene nada que ver con la infancia de un niño actual. Hoy día una guagua nace conectada a un teléfono. Y eso también tiene relación con lo que discutíamos la semana pasada. Yo creo que esto debe generar una serie de cambios en el proceso de aprendizaje y de socialización. Y yo creo que, me imagino que eso todavía debe estar por verse, porque todavía no tenemos una generación que ya tenga una cierta edad, digamos, de estar en la adultez y de haber nacido en el mundo actual, con respecto a la relación que tenemos con los aparatos y cómo nos comunicamos los unos con los otros a través de estos aparatos. Entonces yo creo que eso es interesante y muy. Imagino que está por ver. Y es cierto, y va a plantear enormes desafíos a nivel de las políticas educacionales, de la relación también de los propios, o la reacción más bien de los colegios, de las familias también, ¿no? Está buen punto ese para abordar. A veces a uno le genera eso un poco de, no sé, entre inquietud y un poco de nervio pensar qué es lo que va a ocurrir con estos cambios que son tan rápidos y tan profundos. Por tiempo, vamos a la siguiente nota. ¿Les parece? Eduardo Olivares nos invita a hablar respecto al anuncio que ha hecho el Banco Central de avanzar en la emisión de una moneda digital. El banco informó que evalúa 2 opciones para emitir pesos en este formato. Eduardo, cuéntanos de este anuncio. ¿Por qué elegiste el tema? Bueno, porque encuentro que es fabuloso. Estamos hablando siempre de revoluciones tecnológicas. Yo me acuerdo, no sé, los escribas en la época de la Edad Media tuvieron que haber sentido el mismo terror cuando alguien llegó y dijo: mira, tengo algo que se llama imprenta. Tuvieron que haber dicho: mi vida se acabó, el mundo como lo conocíamos. Y ahora estamos hablando de dinero digital, y eso es muy interesante porque el mundo, grosso modo, se divide en 2 tipos de dinero digital. Las criptomonedas, las famosas Bitcoin, ¿okay? Que es una de las criptomonedas más famosas, que nadie regula, nadie sabe dónde está, nadie tiene control sobre ella. Te pueden, a ver, si pensamos bien, puedes hacerte una muy buena rentabilidad porque no tiene que pasar por controles de ningún tipo de autoridad. Si piensas más conservadoramente, podrás decir que es un tremendo riesgo y la volatilidad de las criptomonedas es muy elevada. Por lo tanto, tú no tienes tu dinero más o menos seguro invirtiendo en una criptomoneda. Y por otro, el otro gran camino corresponde a las monedas digitales, o algunas las denominan monedas estables, que son la misma idea. Es decir, tú tienes un dinero que no lo tienes en físico, no tienes tu bóveda, tu rico MacPato, ¿verdad? Con la plata ahí nadando en dinero constante y sonante, pero sí tienes un respaldo de una autoridad, en este caso el Banco Central, que dice que esa plata que tú dices que tienes, tiene un respaldo, vamos a decir, en lo que antiguamente era el patrón oro. No estoy bien pensando en patrón oro, ¿ya? Pero tiene un respaldo,
O sea, si llegase a ocurrir que la plata se va por algún byte ahí entre medio en un email, bueno, tu plata sigue allí, porque el Banco Central en este caso te la respalda. Y ese es un mundo nuevo, maravilloso y desconocido, que creo yo que estamos recién sumergiéndonos en él y hay mucho, mucho que aprender, pero para allá va el mundo también. También, es cierto. Y los expertos en estas materias hablan de que va a generar una revolución, efectivamente, esta digitalización de la moneda. María José. Oye, a mí también me encantó porque me encuentro que las tres noticias de alguna manera estaban coladas juntas, se colaron las tres juntas. Porque aquí lo que estamos hablando, y ahora me va a tocar a mí, Eduardo, bajar yo, porque como no soy economista tuve que verlo como desde un punto de vista súper básico. Y lo que me impresionó es que lo que está cambiando aquí es el sistema en que pagamos. Y que uno de los grandes desafíos es que qué va a ocurrir cuando desaparezca el efectivo. Porque al final eso es lo que puede ocurrir, ¿no es cierto?, con este tipo de generaciones. Entonces, si pensamos como en la cosa más simple, hoy día nosotros tenemos dos formas de pago, ¿no es cierto? Uno que es el efectivo, o sea, las billetes y las monedas, y otro que son los depósitos en cuenta corriente o en cuenta vista, pero que en el fondo también tienen un correlato en el dinero, digamos, en sí mismo, como lo conocemos, y por tanto yo estoy muy tranquila porque la plata que puedo tener en mi cuenta corriente o no, la puedo sacar, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando en países como en Suecia, por ejemplo, o en Suiza, donde la circulación del dinero es muy menor y entonces se puede transformar incluso en un deber del Estado garantizar la posibilidad de participar en el sistema financiero a personas que no pueden acceder a cuentas corrientes o que no tienen? Entonces creo que esta revolución del pago es lo que nos va mostrando cómo nuestras conductas tan arraigadas van a cambiar y vamos a tener que empezar en la educación, en la familia, en la economía, incluso en ir a comprar de una manera distinta y tomando decisiones económicas o financieras muy distintas para las que hay que también estar preparados. Nicolás, nos queda un minuto para comentar esta noticia. Y yo decir que yo soy un poquito más escéptico respecto a esto de las monedas digitales. De hecho, esto que anuncia el Banco Central a mí me parece un paso relativamente menor en avanzar hacia medios de pago que ya hace mucho rato que se manejan en plataformas digitales. Yo respecto al Bitcoin ahí soy más escéptico aún. Es muy difícil pensar que en algún futuro cercano efectivamente el Bitcoin va a ser un medio de pago. Al final el Bitcoin, cualquier persona si quiere pagar tiene que vender Bitcoin, comprar una moneda y con eso pagar. Nadie recibe un salario, nadie fija un precio en Bitcoin. Puede haber alguna plataforma que dice aceptamos Bitcoin como medio de pago, pero en realidad van a cobrar en dólares y al precio que esté. Entonces no es realmente no es una unidad de medida de cosas en el mundo concreto. Entonces yo la verdad lo veo con un poco de escepticismo. Creo que efectivamente siempre, digamos, puede hacerse como más eficiente las plataformas digitales para generar medios de pago. Esto avanza en esa dirección. Lo que yo sí creo que podría ser interesante es si se acabara el efectivo. ¿Por qué? Porque eso le da más poder a la política monetaria. Por ejemplo, habiendo efectivo, es inviable tener tasas de interés negativas, porque si hay tasas de interés negativas, bueno, yo mejor tengo los billetitos abajo del colchón y listo. Claro. Si se acaba el efectivo y el Banco Central decide como política monetaria tasas de interés negativas, no tengo nada que hacer y por lo tanto eso le da más espacio a la política monetaria. Bien. Pero tampoco parece en el corto plazo que vaya a acabarse el efectivo tan rápido. No, claro, es un proceso de largo aliento, o así pareciera por lo menos. Estamos junto a Nicolás Bome, a María José Naudón y Eduardo Olivares aquí en Reunión de Pauta y nos vamos a ir al espacio de recomendados que nos traen nuestros panelistas el día de hoy. Nicolás, ¿cuál es tu dato para hoy día? Yo quería recomendar una serie que está en Amazon Prime. Igual es más o menos conocida, pero hace poco debutó la segunda temporada, que es Modern Love. Esta es una serie que cada capítulo es distinto, no están conectados con los anteriores. Está basado en columnas, me parece que están escritas en el New York Times, y a mí me parece una serie muy entretenida. Cada capítulo emociona mucho, y esta idea como de el amor moderno, es decir, entender las relaciones amorosas desde una perspectiva como un poco distinta a la que siempre se han estructurado los dramas amorosos, pero no por eso como menos interesante y menos emocionante. Así que yo recomiendo esa serie. Estoy empezando la segunda temporada
Modern Love, para los que todavía no la han visto. ¿Dónde está? Amazon Prime. Bien, buena recomendación. Nicolás Vome con su serie Modern Love. María José. Oye, yo voy a recomendar un libro, mira, lo traje aquí para tenerlo en cámara, digamos, que se llama La mitad evanescente, que es un libro de un escritor que se llama Brit Bennett, ¿ya? Y que es como la gran revelación de la literatura afroamericana, y que aborda a partir de la historia de una familia el problema del racismo, de la identidad, de la segregación, pero de un modo, digamos, muy contemporáneo. Y es como se le ha dicho que es el continuador de la voz de Toni Morrison, que es la gran escritora, digamos, en relación a la literatura afroamericana. Buena recomendación también. Al parecer ha recibido hartos elogios este libro, por lo que estuve googleando rápido. La mitad evanescente de Brit Bennett, el recomendado de María José Nudón. Eduardo. Yo voy a recomendar un proyecto que se llama Plataforma Telar. Está en plataformatelar.cl. Es del Instituto Fundamento de Datos, Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Y es bien interesante porque lo que ellos están haciendo es tomar las votaciones que están realizando los convencionales y las agrupan en distintas dimensiones. Entonces, aquellos sobre todo que son rayados con los datos, les va a encantar ver cómo en este proyecto, bueno, ponen a los distintos convencionales en distintos cuadrantes y así uno puede ir observando cómo se van comportando, por ejemplo, algunos tercios, porque hay tercios también en la Convención Constitucional, y cómo se mueven a lo largo del tiempo. Está bueno, para seguir la pista precisamente de dónde están los ejes de poder ahí también en la convención. Buena recomendación, Plataforma Telar, el recomendado de Eduardo Olivares, de María José Nudón y Nicolás Vome, que nos han acompañado en esta edición de Reunión de Pauta. Gracias a los tres, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes sigan la sintonía de la 100.5, los invitamos a que nos acompañen porque ya viene Desde el Jardín con Cristian Barken, como siempre, y hoy va a estar conversando con el paleoecólogo Claudio Torres. Van a abordar la polémica respecto a lo que está ocurriendo en el desierto florido en el norte de nuestro país. La conversación de Cristian Barken a continuación aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos, nos vemos mañana. Chao.